Bueno, sí me escuchan. Sí, Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar de glaucoma de ángulo abierto. ¿Sí? Ya hablamos de las técnicas para explorar el glaucoma, ya hablamos de glaucoma de ángulo cerrado. Hoy vamos a hablar de glaucoma de ángulo abierto. Entonces, ¿cómo lo voy a definir? El glaucoma de ángulo abierto es una neuropatía óptica. Neuropatía quiere decir que va a atacar al nervio óptico. Entonces, se define como una neuropatía óptica con daño progresivo y reversible del nervio óptico, con pérdida del campo visual normal. Eso sería su definición. Es una neuropatía óptica con un daño progresivo y reversible del nervio óptico con pérdida del campo visual normal. Suele estar asociado a un aumento de la presión intraocular, pero no es invariablemente lo característico. Es el factor principal, pero no es el causante número uno. Ya dijimos esto, que glaucoma se divide en primario, secundario y glaucoma congénito. El primario se divide en dos, en ángulo cerrado y ángulo abierto, que ya lo vimos ayer. Ahora, características de glaucoma de ángulo abierto. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. O sea, quiere decir que no tiene tratamiento y no tiene cura. La OMS estima la prevalencia para el año 2020 que podría ser de 79.6 millones. No ha salido la otra estadística. En México, la segunda causa de ceguera, afectando aproximadamente a 600,000 personas. Fíjense, alto el porcentaje. La forma más común de glaucoma de ángulo abierto se presenta con mayor frecuencia en caucásicos. La forma más común de glaucoma de ángulo cerrado se presenta en asiáticos. Y lo abreviamos, el glaucoma de ángulo primario, glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma crónico de ángulo cerrado. Eso serían las abreviaturas que se le da a este padecimiento. Este es un fondo de ojo normal. Vemos una gran cantidad de puntitos, pero ese es defecto de cámara, ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica el glaucoma? La única manera para hacer el diagnóstico de glaucoma es tener un examen ocular completo, que no solamente incluya la toma de la presión, sino que tiene que reunir muchos requisitos. Uno de ellos sería medir la presión intraocular, revisar el ángulo irido-corneal, cómo está, examinar el nervio óptico para comprobar que si hay daño o no hay daño. También se hará una prueba de visión periférica. Esto se refiere al campo visual. Tomar una imagen o mediciones por computadora del nervio óptico. Medir el espesor de la córnea. ¿Sí? A eso se refiere cómo se diagnostica el glaucoma. Medir la presión intraocular, revisar el ángulo de drenaje, que ya lo conocemos cuántas partes tiene, examinar el nervio óptico para comparar si hay o no hay daño. Habrá una prueba de visión periférica que se refiere al campo visual, tomar una imagen o mediciones por computadora del nervio óptico y medir el espesor de la córnea. Y entonces aquí vemos un fondo, una papila en sentido vertical que tiene aproximadamente, que viene desde aquí, mire, hasta acá. Entonces es un ojo sano, ¿sí? Este es un paciente que tiene rechazo vascular, tiene vasos en forma de gancho y veo que aquí dobla, mire, aquí dobla. Entonces, si yo me voy acá, tiene 10, aquí sería la periferia, 9, tiene entre 8 a 9 décimas de excavación, con vasos rechazados, con palidez de la papila. Características, es frecuente, es el más frecuente que el glaucoma de ángulo cerrado y ocupa un 60 a 70% de todos los glaucomas. Aparece a partir de los 50 años.
Es crónico, que quiere decir meses a años. A eso se refiere. Meses a años. Asintomático e indolora. Es decir, que no tiene ningún síntoma. Lo pasa desapercibido. Pero hay un deterioro progresivo del sistema de eliminación del humor acuoso, ¿sí? El ángulo está abierto, pero no funciona. Entonces, la característica es que va a haber una retención de líquido y eso me va a aumentar la presión intraocular y al aumentar la presión me va a dañar el nervio óptico y como consecuencia hay pérdida de la visión. Eso sería su mecanismo hablando de glaucoma de ángulo abierto. Ahora, los factores de riesgo, antecedentes familiares, que eso es muy importante, del 4 al 16%. Pacientes miopes, cuando hablamos de ángulo cerrado era hipermétropes. Aquí hablamos de miopes. Pacientes diabéticos, enfermedades vasculares sistémicas que alteran el flujo sanguíneo a nivel de nervio óptico. Edad a partir de los 40 años, raza negra y es más frecuente en hombres. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado en mujeres, el glaucoma de ángulo abierto en hombres, en miopes y en el otro es hipermétropes. Y este es lo normal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el humor acuoso que se produce a nivel de los procesos ciliares tiene un camino que va entre el cristalino y la córnea. Llega al orificio pupilar, cubre a toda lo que es la cámara anterior y entonces tiene que salir a través del ángulo irido corneal. Ahí es el drenaje que es lo normal, ¿no? Ahora ya lo vimos, que en el ángulo abierto hay una obstrucción de ese ángulo, pero ese ángulo, esa obstrucción se debe desde el punto de vista funcional. Las estructuras dejan de funcionar a pesar de estar abierto, que esa es la característica, ¿no? Y aquí vemos un ángulo abierto que el líquido fluye, pero no en su cantidad como debería ser. Y aquí prácticamente el iris se pega a la córnea, mire, al endotelio corneal y tapa a lo que es el ángulo irido corneal en el ángulo cerrado. Para explicar la teoría de glaucoma de ángulo abierto hay dos. Una teoría directa o mecánica, una teoría indirecta o vascular, y entre ellas tenemos la teoría directa o mecánica. Normalmente la presión que existe es de 16 a 20. Mayores de 21 ya lo considero como hipertensión ocular, pero aquí en este libro lo considera de 16 a 21. Lo tomamos de 16 a 20 milímetros de mercurio. 21 ya es subjetivo de glaucoma. Entonces, sabemos que la producción del humor acuoso se produce a nivel del cuerpo ciliar, a través de los procesos ciliares. Y entonces, este humor acuoso va a tener dos obstáculos. Uno sería la salida, la resistencia de salida del humor acuoso a través del ángulo irido corneal, que ahí esté tapado, o bien que la presión venosa epiescleral está aumentada. La otra teoría es la vascular. Y entonces aquí se debe que el aumento de la presión intraocular va a producir disminución del flujo sanguíneo a nivel de la cabeza del nervio óptico, o sea, que no llegue adecuadamente la sangre a nivel del nervio óptico. Y como consecuencia me va a producir una isquemia y esta isquemia me va a alterar las fibras nerviosas y alterar las fibras nerviosas me lleva a la ceguera. Por los dos mecanismos terminas en la ceguera. Los síntomas, el paciente va a tener visión empañada. Va a tener pérdida gradual de la visión periférica en forma de túnel. Siempre en estos pacientes la reducción se va y va quedando en forma de túnel, ¿no? La incapacidad de ajustar los ojos en habitaciones oscuras. Todo paciente que tiene glaucoma, cuando llega la noche, tiene dificultad para caminar, tiene dificultad para ver. Va a haber anillos coloreados alrededor de las luces.
anillos coloreados alrededor de las luces. Y te lo dicen ellos, ¿sí? Y también se va a acompañar de cefalea. Entonces, visión empañada, pérdida gradual de la visión periférica en forma de visión de túnel, incapacidad para ajustarse en habitaciones oscuras, ver anillos de colores alrededor de las luces y cefalea. Y aquí tenemos la visión borrosa, visión empañada o borrosa. Aquí tenemos la visión en túnel, miren. El paciente, esto sería el centro, y el paciente debería ver desde este lado, desde acá hasta acá, todo lo que ocupa la pantalla, pues. Pero aquí ya se tuvo que reducir, y poco a poquito se va reduciendo, reduciendo, y queda como el agujero estenopeico. Y entonces, ese agujero estenopeico ven hasta el 20/20, pero se pierde y termina en la ceguera. Y esto sería, miren, halos de luz, y que esto generalmente se describe como anillos de colores alrededor de las luces. Va a tener cefalea. Esta no tiene nada. En la sintomatología objetiva sería la tonometría, tomar la presión, hacer el fondo de ojo, la gonioscopía, la campimetría, la paquimetría y la OCT, la tomografía de coherencia óptica. Todo esto ya lo vimos, que son métodos de exploración. Ahora, en la campimetría, en el campo visual, voy a encontrar aumento de la mancha ciega. Voy a encontrar retracción concéntrica de las isópteras periféricas, que el campo de visión se va reduciendo. Encuentro el escalón nasal y escotomas arqueados. Esto es lo característico que se ve en los pacientes que tienen glaucoma. Escotomas arqueados, escalón nasal, reducción de las isópteras periféricas y aumento de la mancha ciega. Con eso hacemos el diagnóstico y decirle, usted tiene glaucoma. Le tomo la presión, ya sea digital o por medio del tonómetro de aplanación, que es el más exacto. Le veo el fondo de ojo para ver qué tiene. Hago el campo visual para ver qué tanto se ha perdido y ver todas esas características que tiene, ¿no? Ya dijimos que estas rueditas, esta es una y aquí tiene dos, aquí tiene una, dos, tres, y aquí tiene tres. Generalmente son hasta 70. Cada ruedita vale 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿no? Entonces, el paciente lo que ve, si tomamos en cuenta esta línea negra, todo lo que está dentro de aquí es lo que ve. Y de aquí para acá ya no ve. Entonces, a eso se refiere que hay reducción de las isópteras periféricas, o sea que el campo periférico ya se perdió. Segundo, que la mancha ciega está aumentada y está excluida porque ya no está dentro de lo que ve. Vemos aquí un escotoma arqueado en la parte superior. Vemos un agrandamiento de la mancha y un escotoma. Vemos dos escotomas arqueados, superior y la parte inferior. Y esto sería el agrandamiento del nervio óptico. Y lo vemos de otra forma, en una campimetría. Aquí me está traduciendo un aumento de la mancha ciega. Y esto sería el escalón nasal, característico de los pacientes que tienen glaucoma. Aquí tenemos otro escotoma arqueado. Ahora tenemos, aquí está, miren las rueditas, que va, esto sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y cada ruedita vale 10 grados, ¿no? Entonces, aquí, este paciente, todo lo que marca la línea negra, así como si tuviera el aspecto, este es un escotoma arqueado, ¿no? Entonces, todo esto vería todo esto, miren, pero ya no ve, todo esto blanco se perdió. Y si tú exploras al paciente, encuentras un nervio óptico que tiene 9 de excavación. O sea que ya le falta una décima para que se pierda. Y entonces aquí vemos que prácticamente el campo visual está normal, miren, llega hasta acá.
y este paciente tiene aproximadamente unas 6 de excavación. Ahora, entre los signos papilares para diagnosticar glaucoma, tenemos excavación aumentada, mayor de 4, lo normal es de 4 a 5. Irregularidades del reborde neuroretiniano, ya dijimos las iniciales, INST. El escotoma papilar, que exista una asimetría entre uno y el otro ojo mayor de 0.2 décimas. Esos serían los datos que voy a encontrar en un paciente que tiene glaucoma. Y seguimos. También tenemos una atrofia de zona beta peripapilar que se ve en la periferia de la papila. Palidez localizada, excavación mayor de 0.6 décimas y la presencia de una muesca. Todos esos signos los voy a ver en pacientes que tienen glaucoma. Entonces, aquí tengo un paciente que tiene glaucoma, fíjense. Busco el reborde neuroretiniano. Aquí sería el borde de la papila. No sé. Esto que se ve aquí, esto blanco se le conoce con nombre de zona beta. Atrofia de la zona beta. Esto sería, esto blanco que se ve, miren. Todo esto. Y el reborde vendría siendo esto. ¿Sí? Entonces, tiene atrofia de la zona beta peripapilar, esto blanco que se ve. Tiene una excavación de 10 décimas, hay palidez totalmente, hay rechazo vascular, hay vasos en forma de gancho. Ahora tenemos otra. Aquí sería el borde del nervio óptico. Ahora quiero saber cuánto tiene de excavación. Y si me voy acá, aquí dobla el vaso, mire. Tiene de 8 a 9 décimas. Rechazamiento, hay vasos en forma de gancho y hay una hemorragia. Quiere decir que está en actividad. Ahora, el grosor del reborde neuroretiniano. Ya lo vimos, que la letra N sería del lado nasal, T del lado temporal, S sería la parte superior y inferior. Entonces, todo esto blanco vendría siendo la papila, ¿sí? Y aquí está donde dobla el vaso, miren. Y entonces lo tengo que valorar. Esto sería la letra, esto corresponde a la letra N. Y de aquí para acá corresponde a la letra T. Entonces, yo digo, N es mayor que T, porque aquí el espacio es mayor y aquí es menor. Ahora, también, si yo veo en la parte superior y la parte inferior, esto sería la parte inferior, esto es mayor que de aquí para acá. Entonces, digo, I es mayor que S. Y aquí lo vemos, miren. Todo esto sería la excavación. Y veo aquí, esto correspondería la parte N, comparen este tamaño a este tamaño. Entonces, N es mayor que T. Y si me voy de aquí, S y I es mayor que S. Así se valora. Entonces, aquí tenemos el espacio comprendido entre el borde del nervio óptico y el borde de la excavación, que es esto, se llama reborde neuroretiniano. Veo un nervio totalmente blanquecino con una excavación de 10 décimas. Hay vasos en forma de gancho, hay palidez. Aquí hay una hemorragia y prácticamente llega a los 10 grados. Aquí tenemos otro, que tenemos una excavación que tiene los 10. Esto blanco, ¿cómo se llama? A ver, Orozco, Vázquez, Gilberto. Esto donde estoy señalando, esto blanco, ¿cómo se llamaría? ¿Vino? Sí, doctor. Dale, dale. Sería el reborde Este espacio que está acá, este espacito, ¿cómo se llamaría? de María. Este espacio que tiene, mira, esto amarillo que diga. Es el N, ¿no? ¿Eh? Es el reborde N. No. ¿Cómo se llama? Aparte de ITNS, ¿cómo se llamaría esto? Esto se llama atrofia
de la zona beta peripapilar, todo esto blanco. Atrofia de la zona beta peripapilar, que es otro dato característico de glaucoma. Gracias, mijo. Aquí tenemos, mire, otro nervio óptico que llega hasta acá. ¿Sí? El borde sería acá, tiene 9 décimas. Ahora vamos a hablar de la palidez, que es otro dato característico, y veo que la papila está totalmente pálida. Aquí sería el borde, mire, del nervio óptico. Esto negro, todo esto es pálido. Hay vasos en forma de gancho. Y entonces esto que estoy señalando, que ya les dije, que se llama atrofia de zona beta peripapilar. Atrofia de zona beta papilar, peripapilar, que es también característico de los pacientes que tienen glaucoma. También esto lo tiene, miren. Otro sería la muesca. Esto sería una muesca, miren. Y totalmente el nervio óptico está blanquecino y tiene 10 décimas. Ahora, criterios para hacer el diagnóstico. 1. Presión intraocular mayor de 20 milímetros de mercurio, fíjense. Ya cuando tiene 21, ya es subjetivo de que tiene glaucoma. Entonces, todo paciente que tiene por arriba de, máximo sería de 10 a 20, ¿no? Pero 21 ya se considera un dato subjetivo de glaucoma. Que tenga el ángulo abierto, que exista un aumento en excavación del nervio óptico, que exista una asimetría entre uno y el otro ojo mayor de 0.2 décimas. Que haya cambio, que en el campo visual sea compatible con glaucoma, de esos signos que mencionamos, ¿no? Entonces, acuérdense que el líquido del humor acuoso, cuando no pasa a través del ángulo irido corneal, tiene que irse hacia la cámara posterior. Y la parte donde es más sensible es al nivel del nervio óptico. Y aquí te va a producir esto que es el glaucoma, ¿no? Y como consecuencia, una atrofia de la papila secundario al glaucoma. Entonces, valoro con el lente de 3 espejos el ángulo para ver si está abierto. Y yo veo que esto, miren, donde estoy señalando es la banda ciliar. Esto blanco sería el espolón. Esto sería el trabéculo y esto sería la línea blanca. Entonces, se trata de un ángulo abierto. Pero aquí hay unas flechas que me están señalando que todo esto, el paciente sufrió un traumatismo y lo que provocó es una herida. Y entonces esto va a provocar cicatrices y como consecuencia va a formar glaucoma posteriormente. Aquí tenemos otro ángulo, miren. Esto sería la banda ciliar, el espolón, el trabéculo y la línea blanca. Se trata de un ángulo abierto. Valoro el nervio óptico y veo que se trata de, tiene una atrofia de la zona beta peripapilar, tiene una excavación de 10 décimas, porque aquí es el borde, tiene rechazamiento vascular, tiene vasos en forma de gancho, y no encuentro hemorragias, ¿sí? Y la palidez que es acentuada. Esto ya lo vimos, que el glaucoma de ángulo abierto es más frecuente, es crónico, asintomático, pacientes miopes es muy frecuente, es más frecuente en el sexo masculino y es simétrico, ¿no? Y vean cómo hay una serie de medicamentos, hay una farmacia que tiene muchísimos medicamentos para el glaucoma. Todo esto es para glaucoma. Y entonces, el problema es que existan en el mercado, porque a veces no hay. Como primera elección, se trata de un paciente que tiene glaucoma, que no ha sido tratado. Lo primero que tengo que dar son análogos de prostaglandina. Ese es lo que tengo que iniciar. No me voy con estos, ni estos, ni estos. Me voy con análogos de prostaglandina. Y entre ellos tenemos 3, bimatropros, trabapros y latanopros. De cualquiera de los 3 voy a usar. El que me da más resultados sería este o este. Y al último sería este. Pero los 3 son efectivos. ¿Sí? Si este paciente
a pesar de que le estoy dando esto, me sigue elevada la presión, le doy inhibidores de la hidrasa carbónica, como es la acetazolamida, metazolamida, dorzolamida y brisolamida, que son inhibidores de la hidrasa carbónica. También le puedo dar beta bloqueantes, como es el timolol, betasolol y levofunol. Si el paciente, la presión es muy alta y no me está cediendo, le doy osmóticos, y entre ellos tenemos el manitol, la glicerina y la urea, pero el que más ponemos es el manitol. Y si no cede, le doy antagonistas alfa 2, como es la brimodinina, que es otro medicamento que también se utiliza, ¿sí? Ahora, como yo estoy diciendo, y el libro lo dice, y todos lo decimos, y todos los médicos oftalmólogos practicamos esto, lo primero que hacemos es darle generalmente a estos medicamentos, análogos de prostaglandina. Pero estos análogos de prostaglandina, desgraciadamente, van a tener sus contraindicaciones. ¿En qué caso los voy a dar? ¿Sí? No los voy a dar en cualquier paciente, ¿no? En pacientes que son afáquicos. Afáquicos quiere decir que no tienen cristalino, o pseudoafaquia. Pseudoafaquia quiere decir aquellos pacientes que se operaron de catarata y se les puso un lente intraocular. Pseudoafaquia, aquellos que se les quita el cristalino y se pone un lente intraocular. Aquellos que se les quita el cristalino y no se pone lentes intraocular se le llama afáquicos. Los que tengan lentes o no tengan lentes está contraindicado. ¿Por qué? Porque me va a producir un edema macular quístico y esto me lleva a la perdición de la visión fina. Entonces tengo que preguntarle, ¿es operado de catarata? Sí. Entonces, sea con lentes o no sea con lentes. Sea con lentes o no sea con lentes. Ahora, este paciente ha tenido alguna infección en el ojo y te dice, sí, doctor, a mí me dijeron que he cursado 2 o 3 veces con herpes en la córnea o tengo un cuadro de uveitis. También está contraindicado. En pacientes embarazadas, no puedo darle los inhibidores de las análogos de prostaglandinas porque tienen riesgos teratogénicos y aborto. ¿Sí? En pacientes que tienen problemas de tipo pulmonar, disnea y asma, está contraindicado los análogos de prostaglandina. Entonces, uno tiene que preguntarle estos a los pacientes, ¿sí? Ahora, el tratamiento quirúrgico sería la tensión ocular. Si la tensión ocular no se normaliza con todos estos medicamentos, que exista una disminución de la agudeza visual a pesar de una tensión ocular normal o baja, o que exista un campo visual con una tensión ocular controlada, en esos 3 casos puedo operar al paciente. Pero tengo que iniciar con tratamiento médico. No le voy a proponer cirugía en un glaucoma de ángulo abierto. Si se tratara de ángulo cerrado, sí, pero si se trata de un ángulo abierto, no le propongo cirugía. Lo trato con medicamentos y si veo estos 3 requisitos, entonces sí puedo intervenir. Para eso le hago una trabeculectomía. Hacerle un agujero a nivel del ángulo iridocorneal para que se comunique la cavidad en la cámara anterior con el tejido conjuntival, ¿no? Una trabeculoplastía, que quiere decir que se hace un agujero, pero con rayo láser. Aquí se hace con un cuchillo. Y si no cede, le hago el implante de la válvula de Ahmed para que drene el tejido. Y al último, ya que le puse medicamentos, le hice una trabeculectomía, le hice trabeculoplastía, le hice un implante de válvula y no cede, le pongo ciclocrioterapia, que esto me va a secar el ojo y termina en atrofia, ¿no? Y aquí sería la trabeculectomía, mire, que voy a hacer, hago una carpeta a nivel de la esclera, me voy hacia el limbo esclerocorneal, ahí está el ángulo, lo localizo y tomo el trabéculo, y ahí le hago un agujero. Y de ahí, una vez que ya le hice el agujero, lo cierro. A eso se refiere.
Ahora, la trabeculoplastía. A este paciente yo le tengo que poner láser. Y esto sería el rayo láser mismo. Tengo el lente de 3 espejos, lo proyecto a un vidrio y este vidrio tiene que llegar mero a nivel del trabéculo. Y ahí le hago disparos y le formo agujeritos para que sirva como drenaje. Ahora, si no responde, el siguiente tratamiento sería ponerle esta válvula de Ahmed. Y entonces esta se la implanto a nivel de la esclera y lo cubro con la conjuntiva para que no se note. Y entonces aquí tiene un tubo que lo paso a nivel de la cámara anterior y todo este líquido que tiene aquí lo tiene que absorber. Y con eso baja la presión. Y por último sería los procedimientos ciclodestructivo. Lo puedo hacer con láser, pero son aquellos ojos que ya no responden y que ya no ven y que son dolorosos. O bien le doy crioterapia, mire. Quiere decir que le voy a quemar todo lo que el cuerpo ciliar. Destruyo, quemo y destruyo totalmente el cuerpo ciliar. ¿Para qué? Para que no produzca el humor acuoso. La conclusión. Paciente que tiene glaucoma de ángulo abierto, no existe cura. Cualquier persona puede tener glaucoma. Cualquier persona puede tener glaucoma. Generalmente no cursan con ningún síntoma de advertencia que diga uno, por esto tiene usted glaucoma. Uno lo descubre a través de la exploración. No es contagioso, porque ahora todas las enfermedades ya son contagiosas, ¿sí? Te acercas y es contagioso, ¿sí? Todo. Y esto, por eso se le tiene que explicar, no es contagioso, pero sí es de carácter hereditario, porque tiene antecedentes familiares, ¿no? Y entonces, ¿el glaucoma tiene cura? No tiene cura. Es irreversible que uno queda ciego. Y con el tratamiento que nosotros damos, lo único es agrandar otros años más para que vea, ¿no? Si va a quedar ciego en 5 años, pues le agrandas otros 10 años más. Pero de todos modos, se quedan ciegos. Bueno, entonces nos vemos mañana a esta hora, a las 7:30. A las 7 en punto, que diga 5 para las 7 mañana, ¿sí? No voy a la escuela hasta pasado mañana. Gracias. Nos vemos, doctor. Gracias, doctor. Gracias.